Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 22 y 23 de 1 Samuel. Sabemos que les haftará la parasha Teruma, que es un libro que está en el libro de Yeshaya, un capítulo corto, y se continúa hablando de las profecías que ya hemos discutido. No la vamos a discutir nuevamente, así que voy a proceder a pasar para leer otro capítulo de 1 Samuel 22 y 23. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Amén, amén. En primera ronda estaremos leyendo el capítulo 22 y brindando aporte de dicha lectura, y la segunda ronda con el capítulo 23. No puedo garantizar que la lectura se suba para el canal de YouTube, así que se va a leer con el fin de poderla subir completamente al canal de Telegram. Si en el canal de YouTube pues me da que no puedo subirla, pues se le corta el extracto de la lectura. Es el capítulo 22. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos aquellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo de esa manera. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mishpa y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que yo sepa lo que el Creador va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite, o sea, más bien huyendo de Saúl. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Yehudá. Y David se fue al bosque de Jerez. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Libea, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes o sus oficiales. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, le dijo a sus oficiales: ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que les voy a decir. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darle campos y viñedos o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me ha advertido que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento, Doeg, el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte del Creador, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat el filistín. Entonces el rey mandó a traerle al sacerdote Ahimelech y a toda su familia, que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl les dijo a Ahimelech: escúchame bien. Hable usted, su majestad, contestó a Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado como lo hizo David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste al Creador que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió: pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en el palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto al Creador en cuanto a lo que David debe de hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias: mate a los sacerdotes de Elohim. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Elohim, el rey le ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres y mujeres y niños y recién nacidos y a todo el ganado,
Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue donde estaba David. Allí les contó cómo Saúl había mandado a matar a los sacerdotes de Elohim. Entonces David dijo, yo sabía que Doeg, el edomita, le contaría a Saúl lo que vio en ese día en el templo. Yo tengo la culpa de lo que hayan matado a toda tu familia. Y ahora Saúl va a querer matarte a ti también. Pero no tengas miedo, quédate aquí conmigo que estarás seguro. Bueno, bastante impresionante el capítulo. Vemos que David se convirtió en un gran líder y dentro de ese liderazgo se le unieron 400 personas que estaban allí en Gat, todos ellos llenos de problemas y pobreza, ¿no? Personas que ya no querían seguir viviendo de la manera en cómo estaban en ese sitio. David ya era una persona reconocida y con el favor del Creador, donde quiera que iba, el Creador siempre lo estaba cuidando. Algo bien interesante aquí es que me llamó mucho la atención es que David le pide al rey de Moab para que sus padres estén allí, en lo que David resolviera el asunto sobre lo que el Creador quería de él. Entonces, este escenario de los padres de David viviendo en la tierra de Moab era algo lícito para ellos. Pues algo bien interesante de todo esto es una restauración universal. La restauración universal, mucha gente se piensa que todo el mundo va a ser israelita en, en un futuro, ¿no? Todo el mundo va a pertenecer a la nación de Israel y las naciones dejarán de existir. No es que las naciones dejarán de existir, es que esto es parte de una restauración también universal. Fíjense que las naciones serán restauradas también, pero el pueblo de Israel tiene que ser restaurado primero antes que las naciones sean restauradas. Porque como bien se sabe, toda la tierra es del Creador, eso lo sabemos. Las naciones seguirán siendo llamadas pueblos o naciones, pero seguirán sirviendo al Creador. Hay gente que se piensa que todos serán israelitas y no, así no. O sea, todos los pueblos le pertenecen al Creador, pero Israel es su más apreciado tesoro sobre todos los pueblos. Eso es algo bien interesante. Es por eso que no hubo nada malo en que David fuera a hablar con el rey de Moab en el cuidado de sus padres. Además, ¿de dónde viene Ruth? Ruth viene de Moab. Así que David con más razón fue allí a pedirle un favor al rey de Moab. Mira, necesito que, ¿verdad? Si me lo permite, que mis padres se queden aquí. Por otro lado, la dinámica positiva por el cual actuó el rey de Moab fue por causa justa. Sabemos una parte justa de este rey. Y esto es lo que el Creador quiere, no solamente de su pueblo, sino de las naciones, que actúen con justicia. Y así fue como los padres de David se quedaron con el rey de Moab. Tenemos al vidente o profeta Gad que le da el mensaje a David. Con esto es que David también se movía. Así que le decía que tenía que ir a la tierra de Judá y no se podía quedar en el escondite donde estaba David. David fue una persona que tomaba acciones rápidas de acuerdo a la palabra del Creador, y eso debemos de hacer nosotros hoy en día. Aplicarnos el sentido común y las acciones que favorecen la justicia, porque todo viene de la mano del Creador. En el momento de Saúl, reunido con sus hombres de Benjamín, Saúl dando un sermón de por qué le están pasando estas cosas, y siente que nadie lo quiere. Saúl cada vez va en decadencia, y él mismo se da cuenta que no había mucha ayuda por parte de los que estaban a su alrededor. Así que esto es algo que como que uno dice, caramba, Saúl tenía estos oficiales, y estos oficiales tampoco lo ayudaban mucho. Así que es algo que uno dice, Saúl se sabe que estaba bien mal y ya el que no tenía el favor del Creador. Todo era buscar la manera de hacerle daño a alguien que hizo bien al pueblo de Israel. Entonces la gente dice, pero, o sea, me imagino que nadie se lo decía, pero el único era Jonatán, el hijo de Saúl. O sea, como que la gente veía, pero si David está trayendo el bienestar al pueblo, porque, o sea, ¿por qué te enfoca en matarlo si no ha hecho nada? Fíjese, ¿se acuerdan del edomita que estaba como cumpliendo un voto cuando David estaba hablando con el Cohen? Pues mira, esa persona llamada Doeg, uno de los oficiales de Saúl, no era un israelita. Más bien recordemos que Saúl, cuando salía a batalla y demás, él buscaba personas que fueran fuertes y estuvieran con él, personas de batalla. Lo dice el capítulo 14, 52 del primer Shemot. Dice, cualquiera que Saúl veía que era hombre valiente e hijo de virtud, lo tomaba para él. Entonces vemos que Doeg era también llamado uno de esos, ¿no?
pero era un edomita. Entonces vemos que este edomita podía traicionar en cualquier momento al pueblo de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Él mismo lo menciona, que había visto a David y el sacerdote juntos, y que el sacerdote provisionó a David y lo ayudó, y para Olmo, hablando de, sí, eso lo hace alguien que no le importa esto del sacerdocio, y esta persona pues actuó como que bien con ganas, con la intención de. Nadie de los que estaba con Saúl se atrevía a seguir la orden de matar a la familia sacerdotal en aquel entonces, solo el edomita. Cuando Saúl le da la orden, este tipo no lo pensó dos veces, ni tambaleó para hacerlo. No tuvo temor del Creador y alzó su mano. No, fíjense que mató a la familia allí, sino que también fue allá a Nob y mató a todo el mundo, todos los que estaban allí. O sea, no era suficiente con los que estaban frente a Saúl. El sacerdote le dice a Saúl, ante todo esto, oye, que yo no sé qué tipo de negocios tú tenías con David, ¿por qué me vas a penalizar con la vida y a mi familia? Y sabes que a Saúl no le importó y los mandó a matar. Dijo, no me importa. Saúl estaba muy loco y realmente ya estaba algunos cansados de él. Por eso que en el discurso que estaba dando aquí con los oficiales, nadie se atrevió tampoco a matar a los sacerdotes. El sacerdote lo trató con respeto y Saúl no tuvo temor del Creador. Al final de este capítulo, David se sospechó que este edomita le contaría a Saúl y asume como líder la responsabilidad de lo que pasó allí. Y Abiatar, uno de los hijos del Cohen Ahimelech, pudo escapar para contarle todo lo que había pasado. Así que esto es bastante interesante cómo David asumió esa responsabilidad y cómo Saúl sigue actuando neciamente delante y a ojo del pueblo. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom y gracias. Es bien interesante porque vemos que aquí el reinado de Saúl se convirtió en un reinado de tiranía, donde no se practicaba la justicia. Saúl tomó el camino de la maldad, y se sabe pues con estas acciones como la de pedir que fueran a derramar sangre inocente. Vemos que se niegan a hacerlo porque es bien interesante que los que andaban con él, que escucharon, se negaron al mandato que él ordenó y se hicieron responsables de ellos mismos, como que no, lo que él está mandando a hacer está mal, está en contra de lo que el Creador estipula en su ley y no lo vamos a hacer. Y es bien interesante que anteriormente habíamos leído cómo Saúl desobedeció una orden del Creador y cuando el profeta Samuel le dice ¿qué tú has hecho? Porque capturaste al rey y su ganado, etcétera. Él le dice, le trae la excusa de que el pueblo me obligó, como que me dejé llevar por lo que el pueblo pidió. Y es bien interesante porque desde ese momento ya, obviamente un poco antes, ya Saúl se veía que estaba despegado completamente de lo que es la Torá y verdad, y ya estaba dando indicios y estaba con un comportamiento errático y o sea, no, de indiferencia, de no hacerse responsable de sus actos, de echar culpas a otros. Una cosa que es bien interesante porque aquí vemos que somos nosotros los que tenemos que decidir si hacer el bien o hacer el mal. Y no hay ninguna excusa de que yo pueda decir, no, yo lo hice porque el rey me mandó, aún sabiendo que estaba mal, pero como él me mandó, pues como pues él es el rey, pues yo lo hice. Sino que vemos aquí estos hombres justos, rectos, que tomaron esa responsabilidad de decir, no, esto está mal y no lo voy a hacer. Y es bien interesante ver este contraste de esta diferencia entre el comportamiento de Saúl con estos hombres que lo estaban acompañando y estaban visualizando y viendo la decaída, o sea, cómo poco a poco Saúl seguía cayendo y sucumbando en lo malo.
Otra cosa bien interesante es que vemos aquí que hablan del edomita que estuvo cuando David llegó, que se dio cuenta que estaba y se hizo pasar como que no, yo estoy en un mandato secreto, una expedición secreta que el rey me mandó y es algo secreto, cuando le pide pan y al sacerdote que estaba allí. Y vemos cómo humildemente David se hace responsable de lo que le pasó, de la suerte que corrió ese sacerdote y su familia. O sea, él dijo, por causa mía, por yo haber ¿verdad? Llegado allí y haber visto a esta persona, yo sabía que esta persona le iba a ir, domita le iba a ir con el chisme o con la noticia a Saúl, y prácticamente ellos fueron como un daño colateral por el cual, ¿verdad?, sufrieron a causa de que David estaba huyendo y protegiendo su vida. Es bien interesante también ver todas estas personas que llegaron donde David. Eran personas que, ¿verdad?, que estaban pasando por una situación precaria, pero ¿por qué? O sea, a eso fue que empecé hablando. Saúl se convirtió en un tirano. O sea, Saúl estaba gobernando con tiranía, no con justicia. No estaba proveyéndole al pobre, a la viuda, al desamparado, al huérfano, no. O sea, Saúl estaba llevando al pueblo a la miseria, con la loquera que tenía. Entonces, el sacerdote también le dice, algo interesante que me llama la atención, es que el sacerdote le dice, ¿acaso yo sabía sobre el asunto tuyo de que tú estabas en contra de David? O sea, eso solamente vivía en la cabeza de Saúl. Solamente Saúl en su mente era que veía a David como un enemigo, porque todo el mundo cuando veía las acciones de David decía, no, pero David es un siervo fiel a Saúl, David es un siervo que pelea y el Creador está con él y le da en su mano a los enemigos de Israel. Entonces, pues, nadie se iba a imaginar que Saúl estaba con esa mente perversa de que David estaba en contra de él, y etcétera. Y obviamente porque, como habíamos mencionado antes, Saúl ya sabía que David era el que le iba a quitar el reinado, ya Samuel se lo había advertido, se lo había profetizado a Saúl, y Saúl ya sabía que esa era su competencia y no quería aceptarlo, y se fue en contra, no de David solamente, se fue en contra del mismo Creador, porque el que decidió que David fuera rey fue el Creador. Y entonces Saúl está actuando con una soberbia y una locura que es increíble. Entonces vemos también domita que es un sinvergüenza. O sea, hay algo que también debemos aprender, que esto se habla también creo que en los proverbios, que nos cuidemos de quienes nos rodeamos, porque a veces nos juntamos con el malvado y el malvado lo que nos va a aconsejar son perversidades, o nos va a aplaudir, no nos va a reprender, sino que nos va a aplaudir el mal que estamos haciendo. Y así vemos que Saúl estaba mal, y el único que estaba ahí para aplaudirle lo que estaba haciendo y decirle, no, sí, tranquilo, estás bien, yo te apoyo, yo voy y hago lo que tú quieras que yo haga, es una persona perversa. Y a veces tenemos que, pues, tener en cuenta con quién nos rodeamos, con quién andamos, no juntarnos con los perversos, con la gente mala, no odiar la reprensión, escuchar siempre el consejo del sabio, y no dejarnos llevar por los halagos de las personas, porque a veces el mucho halago y bonitas palabras y eso lo que hacen es endulzar el oído, y no nos hacen ver que a lo mejor estamos haciendo o actuando de mala manera. Y son mucho ¿verdad? Las cosas que se pueden aprender de este corto relato, pero en definitiva, pues eso fue lo que pude, ¿verdad?, captar en esta lectura hoy. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente Saúl tenía ese enemigo en la cabeza, que era David, y como que solamente los que estaban cerca se daban cuenta de lo que Saúl le quería hacer a David.
sabiendo lo que había hecho David, la paz que le había traído David al pueblo y los triunfos y las victorias. Ya sabemos que sí, Saúl termina mal. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí prácticamente continúa otra vez el escenario de la huida de David. Sabemos que ya David había sido ungido por el profeta para reinar. Sin embargo, todavía permanecía Saúl en el reinado, pues él por respeto pues no iba a tomar su reinado hasta que fuese el mismo Saúl o que se le entregara a él, o que pasara algo, un cambio de autoridad, pero él por respeto a Saúl pues él no lo confronta. Más bien, pues entonces lo que él hace, se va a la huida, sabiendo que su suegro está más bien obsesionado con David. O sea, lo que tenía Saúl era como un tipo de obsesión que lo estaba consumiendo y lo estaba llevando casi a una locura, a nivel de que estaba destruyendo su reinado y estaba dividiendo al pueblo. Pero entonces vemos un David que, a pesar de que es el ungido en este momento, él escoge hacer bien. Él escoge más bien huir antes que tocar al que el que sigue siendo el ungido según su entendimiento, que es Saúl. Él no quería tocar a ese ungido, él no quería tocar a Saúl. Él prefiere huir. Pero entonces vemos detrás de bastidores, como digo yo, qué es lo que está ocurriendo a nivel de esta escena. Pues vemos un David que se está fortaleciendo espiritualmente para todas estas pruebas. Quizás fueron necesarias para fortalecer el carácter y el otorgamiento de David hacia el pueblo, porque vemos cómo él se encuentra con estos 400 hombres. Dice que él se refugia en una cueva, sale de la fortaleza, se refugia en esta cueva. Allí pues protege a su padre y a su madre, y ya tú lo habías hablado sobre el rey de Moab. Pero entonces de allí se reúne, o descendieron allí, hombres oprimidos. Y entonces aquí fíjate que este libro de Samuel específicamente habla de hombres oprimidos, hombres que tenían un extractor o que habían sido extorsionados, quizás tenían deudas, y todo hombre que estaba amargado de espíritu. 3 tipos de personas eran los que estaban en este grupo con David, y dice que fue sobre ellos por jefe. Entonces quiere decir que en su prueba él tiene que descender a los pobres de espíritu, él tiene que descender a lo más desechado del pueblo. No fue su reinado con altura o con opulencia, sino más bien que él entra en esta cueva, se reúne con estos hombres amargados, que están pobres de espíritu, que están atribulados, y le fue por jefe. O sea que vemos que era menester que él percibiera y entendiera esta situación del pueblo. Y aquí lo estoy viendo con el ojo más bien espiritual. A pesar de que era rey, él estaba pasando también su jornada, su peregrinaje espiritual, que tenía que pasar antes de que fuese rey sobre el pueblo. Entonces vemos aquí al profeta Gad, como él le dice que no permanezca en la fortaleza, sino que anda y vete a la tierra de Yehudá. O sea que él, a pesar de todo, obedece a la profecía que le da el profeta Gad en este momento, y se fue David y se fue al bosque. Pero aquí lo vuelve, escucha a Saúl, que se supo de David y los hombres. ¿Y qué está pasando en el lado de Saúl? Pues Saúl pues está escuchando, mira, por ahí anda David con 400 hombres, y no solamente eso, anda con la espada de Goliat. Pues ¿qué hay en la mente de Saúl? Esto es una sublevación, esto es una rebelión, este hombre hay que matarlo. Eso es en la mente natural de un hombre que no está dirigido en este momento por el profeta, que no está dirigido por lo que nosotros llamamos por la sabiduría divina, como lo tenía que tener ese rey. Estaba actuando de una manera irracional, una manera obstinada, y eso pues lo lleva, pues claro, a que su reinado fuese cada día más en descenso. Entonces, ¿cómo contrastamos esto hoy en día? Bueno,
los gobiernos de hoy en día, nosotros no sabemos lo que ellos hablan allá, pero ¿qué nosotros escuchamos? Quizás noticias falsas, quizás una prensa que está de un lado hacia el otro. Entonces aquí vemos, aquí no había prensa, pero vemos aquí esta persona que le da un informe más o menos a su manera, le da un informe a Saúl y le dice, entonces respondió Doeg, el Adomí, quien estaba designado sobre los siervos de Saúl, le dijo, mira, he visto al hijo de Shai que vino de Noab a Ahimelech, hijo de Ahitub, y consultó por él al Eterno, y entonces provisión le dio y la espada de Goliat y el Pelistí le dio a él. Entonces ahí pues se agrava más el pensamiento con este reporte que anda con 400 hombres, que anda, ¿qué piensa Saúl? Aquí se va a sublevar el pueblo, aquí hay una rebelión, esto hay que pararlo de una forma. Entonces se agitó más Saúl, el espíritu de Saúl. Entonces, cuando entra en el pic, digo yo, en lo más alto de su rebelión, cuando envía a matar a los sacerdotes, a los cohen, porque dice, cuando él confronta a uno de los sacerdotes, dice, oye, por favor, hijo de Ahitub, y le dijo, heme aquí, señor mío, ¿por qué han conspirado? En otras palabras, él también entendía que los sacerdotes estaban en conspiración. Él entiende, wow, esta gente están sublevados, ustedes no entienden que están mal. O sea, esto es en la mente de Saúl, le dice, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Ishai? Pues les has dado pan y espada y consultado por él al Eterno para levantarse contra mí al acecho como se ve en este día. Pero entonces él le dijo, ¿y quién entre tus siervos es como David tan fiel? En otras palabras, él abogó. Le dice, mira, ¿quién de todos ellos piensa quién es más fiel que David? Además, es yerno del rey, obediente a tu orden y es ilustre en tu casa. ¿Acaso hoy comencé a consultar por él a Elohim? Indigno de mí. No atribuye el rey a su siervo cosa alguna, ni a toda la casa de mi padre, porque no sabía tu siervo de todo esto, cosa alguna, chica ni grande. Pero él, con todo y defender a David, con todo y abogar y aclarar la situación, como quiera, Saúl le dice, morir, has de morir, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ahí él tuvo el momento de retraerse, y él tuvo el momento de escoger el bien, ahí él tuvo el momento de reflexionar y decir, pues déjame entonces reflexionar en lo que me está diciendo esta persona. Pero él decidió, como quiera, que decretó que esto había sido una conspiración, lo decretó y lo envió a morir. Entonces, vemos aquí que el rey ya determina la muerte de los Kohanim. Y no solamente eso, sino que mató a filo de espada a los hombres como mujeres, a niños, dice que a lactantes, toros, burros y corderos a filo de espada. Imagínense el coraje y la ira tan grande que tenía Saúl, entendiendo que estaban sublevados, que estaban conspirando en contra de él, y no entró en razón con los Kohanim. Y entonces ahí pues se le da noticia a David de lo que está haciendo Saúl a través de Ebiatar, que fue el que huyó. Y más o menos ese fue el capítulo 22. Vemos un escenario en que está descendiendo mucho más Saúl con la soberbia, está descendiendo a la misma vez que él piensa que sí, que viene una rebelión, está bajo, él entiende que este miedo se lo infundó él mismo, está muy obsesionado y vemos un David que a pesar de todo, que es rey, que decide no poner la mano contra Saúl, decide huir. Y sin embargo, vemos a un David que está con el pueblo que está oprimido. El pueblo empieza a entender a David, empieza a amar a David como es. Pues nada, esto es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Definitivamente, David fue este líder que se le llegaba. La encomienda del Creador también era esa, darle como poder llegar a lo amargado de espíritu, a esos quebrantados. Y sí, un rey empieza por entender a este tipo de personas, no por lo más alto, vaya, porque por lo más alto es lo más fácil, sino por lo más difícil. Y David se llegó a esta gente, que esta gente lo seguía. David, eso hace un líder, realmente eso lo hace un líder. Un líder llega a la gente, los conmueve y los mueve, los guía y los cuida. Y vemos que David era eso. Sin embargo, Saúl era todo destructivo. Y como bien dice aquí, este Doeg
este edomita lleva las cosas como en forma de bochinche, como de ira, no le importaba, no le importaba, y sí, Saúl ve todo eso, se imagina cosas, claro. Hoy en día se ha visto esos gobiernos peleando por quién va a ser el nuevo presidente o el nuevo gobernador. Siempre hay peleas, sacan bochinches, sacan trapos por aquí, una rivalidad, y este tipo de cosas. Y vemos como David, como Saúl veía en su cabeza, no, es el que me va a quitar el puesto a mí. No, esto no se va a quedar así. Y buscaba todo el tiempo de eliminar a David. Mientras tanto, le estaban pasando una de cosas. O sea, se enfocaba en otras cosas que eran tan importantes como el pueblo. Y se obsesionó con David, con destruir a David. Vete tú a saber si eran los planes del creador para volverlo cada vez más loco. Obviamente, como acabas de mencionar, y mi señora, que David no quería tocar a Saúl. No quería tocar porque ese fue el ungido del creador y David le tenía un respeto, por eso es que David todo el tiempo está huyendo y huyendo. Seguimos leyendo aquí el capítulo 23. Dice, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó al creador, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el creador le contestó, ve y atácalos, salva la ciudad de Keilah. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron, no vayas, y estando aquí en Judá, en nuestra tierra, tenemos miedo con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle al creador si debía ir o no, y el creador le contestó, ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keilah. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah, pensó, el creador me está ayudando a atrapar a David. Está metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad del creador. Los había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó al creador, Elohim de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó el creador, Saúl vendrá. David volvió a consultar al creador y la gente de Keilah nos traicionará. Así es, lo traicionará, contestó el creador. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilah y empezaron a ir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keilah, ya no atacó a la ciudad. Desde entonces David se escondió en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Zif, y aún Saúl lo buscaba todo el tiempo. Elohim no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Zif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David, y lo animó a tener confianza en el creador, y le dijo, no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser el rey de Israel, y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante del creador. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl, David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Jorés. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Esta está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que el Creador los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Zif y Saúl y sus hombres se fueron tras ella para buscar a David. David y su gente estaban al sur del desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David.
Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero de Saúl y le dijo: regrese ustedes de inmediato porque los filisteos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso, aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de Engadi. Tuve que cambiar la traducción para que fuera más fácil al oído. Así que vemos que David salva a los de Kehilá, de los filisteos, pero antes de eso David consulta al Creador. Fíjense que David era una persona que consultaba, y más en estas situaciones donde estaba siendo perseguido por Saúl, ¿no? Quien era el rey de Israel en ese momento, y era algo prudente que David ejercía como persona inteligente. Fíjense que Saúl dice, es una persona inteligente. Es por eso que el mismo Saúl reconoce y lo menciona. Verá, si él está por allí, avísenme, si lo ven, acuérdense que David es bien inteligente. hay algo claro que aquí, que en esto que estamos leyendo, que Saúl no deja de pensar en David. Así que el Creador tiene trastornado a Saúl, que no deja de pensar no deja de pensar en David. Y por eso hay que estar más trastornado para pensar que el Creador lo ha entregado en mi mano. Mira qué clase sinvergüenza es Saúl. Pensar que el Creador lo ha entregado en mi mano. O sea, hay que ser bien descarado y que estar loco y necio. O sea, Saúl se pensó que como David había entrado a Kehilá, una ciudad que tenía portones, puertas y cerraduras, David estaba atrapado. El Creador lo ha entregado en mi mano. O sea, hoy en día vemos un sinnúmero de pensamientos de personas de las naciones como que pensando locamente este tipo de cosas, como que, ay, el Creador lo ha obrado a mi favor, ay, y sí, y un sinnúmero de cosas sirviéndole a los Baales, haciendo las cosas malas, haciendo las cosas que el Creador le desagrada, o sea, teniendo esa mentalidad, y eso lo vemos hoy en día. Pero vemos que David consulta nuevamente si debía quedarse allí. Estas acciones de David lo ayudan muchísimo. ¿Cuánto más a nosotros si pusiéramos todo en la mano del Creador hoy en día? ¿Cuántos aquí han consultado al Creador para saber si el próximo paso es saludable o no? Sabemos que no podemos comparar este momento con los momentos de ahora, pero el Creador es el mismo de siempre. No favorece ni al grande, ni al chico, ni el más fuerte, ni el más débil. Es un Elohim que se complace en la justicia, la equidad, la balanza y el orden. Es por eso que siempre es bueno poner primero en todo al Creador, así como David lo hacía. David consulta al Creador por medio de Abiatar, que portaba el efod, y ahí es donde viene el Urim de Tumim. Fíjense que esto era algo también bien importante del sacerdote, ¿no? En los momentos un poco difíciles, consultar el Urim de Tumim, y esto era por el medio del efod, del efod. David sale de la ciudad con más hombres unidos a él. Fíjese que primero en 400, ahora sale con 600. David mostraba seguir siendo el líder y rey sobre ellos. Ahora vamos a ver sucesos como David y Saúl se encaminan, uno para escapar y el otro para atraparlo, pero están casi cerca. Jonatán renueva su alianza con David y le deja saber que David será el rey de Israel. O sea que ya esto lo tenía claro su padre. Jonatán tenía una característica de una persona íntegra con el Creador, con la justicia y con David. A pesar de que Saúl, su padre, quería atrapar a David, su hijo nunca se dejó llevar por los caprichos de su padre, sino de las acciones de un justo y del bienestar del pueblo. Y David tenía todas estas cualidades, por eso es que Jonatán se identificaba tanto con David. Qué cosa, ¿verdad? Que estando tan cerca, el objetivo de Saúl fue capturar a David y olvidó todo lo otro. Es por eso que el Creador levanta nuevamente a los filisteos para atacar y le diera los avisos a Saúl de dejar de seguir a David, para ocuparse nuevamente de los asuntos de la pelea con los filisteos, que era algo que se lee al principio, que se dice que en el poco reinado de Saúl, eso era peleando y pelea constantemente. No había cesar, o sea, no había un momento de paz. Eso eran pelea y pelea. Fíjense que Saúl no descansó de estas batallas, todo eran batalla y tras batalla, tras batalla, tras batalla. Se volvió de perseguir a David y se fue contra los filisteos a pelear.
El próximo capítulo que vamos a leer va a ser una lectura bastante buena y sé que los aportes van a ser de la misma magnitud, así que estos capítulos van a ser muy, muy intensos, interesantes y que los podemos llevar como un aprendizaje en nuestras vidas. Seguimos con la ronda con Ili. Adelante, Ili. Sí, es cierto lo que dice Saúl. Saúl estaba bien desorientado. El creador lo tenía confundido, eso ya lo sabemos porque el creador envió, ¿verdad? Un malajín de confusión, y es por eso que él seguía tomando decisiones en base a lo que él entendía que el creador le estaba diciendo, que el creador estaba con él, etcétera. Es bien curioso porque Saúl fue tan mal rey, tan mal gobernante, que se enfocó tanto en perseguir su competencia a David, en vez de estar protegiendo y concentrándose en cosas más importantes como proteger al pueblo de los verdaderos enemigos del pueblo. Y vemos aquí que el creador lo pone en vergüenza prácticamente porque él se va detrás de David, y mientras él está enfocado en seguir a David, le caen arriba los filisteos al pueblo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que regresarse, como que dejar de un lado su obsesión con David y regresar a pelear con los filisteos que le estaban pisando los talones. Ahí vemos ¿verdad? Lo mal y lo desenfocado que estaba. Otra cosa bien interesante también es que del capítulo anterior que se me olvidó mencionar es cómo de inteligente fue la familia de David al recurrir a él, y David también al recurrir a un rey para cuidar de su familia, porque ya David sabía que la venganza de Saúl era tan y tan grande, el odio que le tenía, la obsesión que tenía era tan grande que podía incluso tomar represalias contra la familia. Igual hizo con la familia del sacerdote que ayudó a David, que le dio la espada de Sansón, y eso fue en contra de ellos también. Todo el que estuviera a favor de David o acompañando a David iba a correr el riesgo de que Saúl tomara venganza de ellos y de su familia. Así de malvado él estaba, así era el derramamiento de sangre inocente que Saúl estaba cometiendo dentro de su pueblo, que se supone que protegiera, ¿verdad? Y que trabajara conforme a lo que el Creador le dictara. Vemos aquí la diferencia bien grande en David. David sí consultaba con el Creador. David sí tomaba decisiones en base a lo que el Creador le decía. David siempre tenía esa paciencia de esperar y de preguntar una y otra vez y por tercera vez para estar 100% seguro de que eso es lo que tenía que hacer. En cambio Saúl, pues no, Saúl hacía las cosas y después decía, sí, el Creador está conmigo. Mira, sí, el Creador está, sí, estoy haciendo las cosas bien. O sea, él está trabajando bajo su propio juicio. Y sabemos, pues, su juicio ya estaba confundido, su juicio no era claro, su juicio era nublado ¿verdad? Por el odio, por la confusión, ¿verdad? Porque así el Creador decidió castigarlo, porque esa fue la manera en que el Creador trató de, ¿verdad? de hacerle esa reprensión por causa de su desobediencia. Y entonces vemos también, como dijo Minerva, a David, un David que era paciente, un David que era respetuoso, un David que incluso hizo una alianza con el hijo de Saúl, porque ya hasta el hijo de Saúl ya había aceptado a David como rey. Ya él sabía que David era el sucesor de su padre, el que iba a reinar, y hizo un trato con él como que no te preocupes, yo no voy a levantarme en contra tuya, yo estoy de tu lado, y cuando tú reines yo voy a ser tu segundo, o sea, como tu mano derecha, por decirlo así. Y es bien interesante que Saúl pudo haber hecho eso también, pero no, la soberbia de él era tan grande que lo que quería era eliminarlo, y la soberbia era tan grande que se pensaba que el Creador estaba con él. O sea, eso ya es mucho que decir. Y nada, él lo
único que puedo, ¿verdad?, mencionar sobre este relato, adicional a que, ¿verdad?, vemos también que como diferentes pueblos, el Creador utilizaba pueblos y utilizaba situaciones o reyes para favorecer a David, para cuidar a David. Y ahí vemos, ¿verdad?, la mano del Creador ahí, cuidando de David y guiándolo paso por paso lo que tenía que hacer para librarse de verdad de Saúl. Y entonces vemos también, o sea, vemos ese contraste con David, que el Creador sí estaba con él, en cambio con Saúl, que el Creador lo había abandonado y estaba confundido, errático, haciendo las cosas mal, todo le salía mal, enfocado en algo que no era importante, mientras los enemigos estaban en la esquina, en la puerta de la esquina. Y ahí es que vemos ese contraste de que con quién de verdad estaba el Creador y con quién no. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Vemos algo bien importante y bien interesante aquí, es que el Creador le sigue contestando a David, le sigue hablando a David. Sí irás, no irás, por medio de Gad, el vidente. Y la palabra del Creador sobre David es constante. Mientras a Saúl, en un principio, no había palabra del Creador para consultarle, ya el Creador lo había abandonado. Entonces, ¿cómo es posible que, o sea, hay que estar bien mal para decir, el Creador lo ha entregado en mi mano? O sea, que Saúl pensar, el Creador lo ha entregado en mi mano, mira que, y son cosas que uno dice, hay que estar bien mal. Por otro lado, vemos también la renovación de votos que hace Jonatán con David. O sea, mira, yo vengo a ti otra vez a renovar votos, la amistad, esa amistad tan pura, tan saludable, íntegra, en estos dos, ¿verdad? Que debemos tomar como que estos ejemplos bien natos, porque fue algo bien nato. Y algo que es bien bonito. Sabemos la historia, ¿no? Lo que pasó luego, pero son cosas que uno dice, vaya, David fue una persona bien íntegra, siempre consultando al Creador. El Creador lo prosperaba, lo llevaba de gente justa a su entorno. Y también la inteligencia de David, cómo saber actuar ante las situaciones. Nosotros debemos de también de tomar esos ejemplos, saber cómo actuar ante las situaciones, cuándo debemos de actuar como un loco, cuándo debemos de actuar como inteligente, cuándo debemos de actuar como que, ay, no sé, qué pasó aquí. O sea, son sucesos que están ahí escritos para nosotros tomar ejemplos y decir, espérate, esto no nos conviene, pues hay que actuar como que, espérate, yo no sé nada, aunque lo sepa. Y David era una persona así, inteligente. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí pues en este capítulo está otra vez, es como que va en crecimiento, en creciendo, otra vez la huida, la perseguida, tenemos un Saúl súper obsesionado, que no se detiene ante nada, pero vemos un David también que ha alcanzado más sombra, ha alcanzado más fuerza, y entonces aparecen en esta escena los Filistín, que le dan aviso a David que aparecen estos Filistín guerreando contra Keilah y que estaban saqueando sus graneros. Vuelve David a consultar al Eterno y le pregunta, ¿iré a matar a estos Filistín? Y el Eterno le respondió que sí, vete y mata a los Filistín. Pero entonces los hombres tenían miedo, estaban temerosos contra las tropas de los Filistín. Vuelve, consulta una segunda vez y le dice el Eterno, levántate y desciende a Keilah, que yo entregaré a los Filistín en tu mano. Entonces dice que fue David y sus hombres, combatieron a los Filistín, llevó sus ganados y los hirió con gran estrago. Así que salva a David a los habitantes de Keilah. Sabemos también un David que tiene la parte de guerrero, tenía ambas partes. Tiene la parte de humildad, la parte del ungido, que va a los restringidos de corazón, pero cuando tiene que guerrear, consulta al Eterno, no se va por sí mismo, sino que lo consultó 2 veces, consulta con los hombres también,
tiene en cuenta el sentimiento de ellos, va y consulta con el Eterno y entonces demuestra sus habilidades también de guerrero. Entonces cuando vemos aquí que se le da palabra a él de que Saúl lo sigue buscando, entonces él echa mano del éfod. Dice que cuando huyó Ebiatar, el hijo de Ahimelech, siguiendo a David a Keilah, que el éfod bajó en su mano, y se trajo el éfod. Sabemos que el éfod lo vestía el sacerdote como un atuendo o parte de la vestimenta sacerdotal en el cual se daban las piedras, el urim, el tumín en los hombros, y que a través del éfod había una cierta, un tipo de transmisión de palabra, como un cierto tipo de profecía en casos de guerra. Ellos le preguntaban al Eterno y a través de ese éfod había un sistema o un mecanismo sacerdotal para dar respuesta a lo que fuese la pregunta en ese momento. Entonces, vemos aquí que cuando supo David que contra él Saúl seguía el mal, le pregunta a Ebiatar el Cohen y le dice, trae el éfod. En otras palabras, aquí este vuelve a subir, este señor, no sea, el rey no da tregua, tráeme el éfod porque hay que seguir con el éfod. O sea, el éfod en este momento viene siendo como un instrumento para canalizar las preguntas que él tiene, que acababa de canalizar la contestación del Eterno. Entonces le pregunta, en este momento cuando le dice, trae el éfod, y dijo David, Eterno Elohim de Israel, he oído tu siervo que viene a venir, o sea, está oyendo que Saúl viene a Keilah a destruir la ciudad por causa mía. Y la pregunta que le hace al Eterno a través del éfod, ¿acaso me entregarán los hombres de Keilah en su mano? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y le dice Eterno Elohim de Israel, haz conocer, lo ruego a tu siervo. Y contestó el Eterno. ¿Cómo contesta el Eterno? Pues a través de el atuendo del éfod, a través de la constitución o del mecanismo que se tenía en el éfod. Y el Eterno le contesta, fíjense que fue una contestación bastante, no había una narrativa, sino que le dice, sí, descenderá. Entonces, en otras palabras, él entiende que las letras que se están percibiendo a través del éfod, de ese mecanismo, dice sí, le contesta a la pregunta específica, que esa era la manera que se conectaban o se transmitía la ordenanza en ese momento. Vuelve, le hace otra pregunta, dijo David, ¿acaso me entregarían los hombres de Keilah? Pregunta por Saúl primero y ahora pregunta por los hombres de Keilah, a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y dijo el Eterno, los entregarán. Otra vez contestando específicamente esa pregunta. En base a esa contestación que él le da a través del éfod, él huye de Keilah. Entonces vemos que huye al desierto. Está en el desierto. Primero habían visto en el primer capítulo, estaba en una cueva, ahora está en el desierto. Pues el desierto es fuerte, o sea, no está en un picnic, como diríamos. Está escondido, está pasando el calor del desierto, está pasando vicisitudes, por decirlo así, pero él prefiere hacer esto antes de que enfrentarse a Saúl. Se enfrenta a los Filistín y los destruye, pero con todo y con eso no se le enfrenta a Saúl. Allí se encuentra con Jonatán. Jonatán lo encuentra en el desierto y fíjense que él tiene que ir a darle consuelo porque le dice, no temas. Esa palabra dice, no temas. O sea, está viendo un David que está afligido. Le dice, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. En otras palabras, él le da consuelo a David en el desierto. Entonces, pues ahora dice, pues ahora desciende conforme con todo tu deseo, rey, de descender, desciende, que a nosotros corresponde entregarlo a ti en mano del rey. Eso cuando Saúl pide a los agentes de Sifim que averigüen el paradero de David y le dicen desciende. En otras palabras, cuando hablan de descender hay cierta connotación y una metáfora espiritual que también espiritualmente esta palabra descender repercute espiritualmente
en la persona de Saúl. O sea que hay doble mensaje. Entonces, él decía, cuando él va a descender y le dice a los habitantes de Sitín, consíganlo, que yo lo voy a buscar. Entonces, cuando ellos rodean, que los hombres de David van por un lado y los hombres de Saúl van por el otro, no coinciden, pero están en el mismo área, aparentemente le dan noticia, apresúrate, anda, le dicen a Saúl, porque incursionaron los Filistín en la tierra. Aparecen otra vez los Filistín. Quiere decir que el Eterno usa a los Filistín en esta forma, lo que a nosotros quizás nos parecería, wow, en este momento el Eterno usa esa situación con los Filistín para separar otra vez a Saúl y separar la vida de David, que se ha muerto por Saúl. O sea que es impactante lo que está ocurriendo en este capítulo. Uno entra, uno siente lo que siente David, lo que está pasando en el campamento de Saúl. Es impresionante realmente este capítulo. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Sí, la cosa se pone bien intensa. Se pone tan intensa que uno acá leyendo y haciendo reflexión y tratando de meterse en el capítulo, uno dice, wow, sí, se pone la cosa, se pone la cosa como que, wow, el creador tiene que hacer algo. Y ahí es donde vemos la mano del creador, como que llega que da la noticia a Saúl, le dice, mira, asciende allá que los filisteos están atacando. O sea, vemos como el creador actúa a favor de David para evitar, me imagino que algo, porque no es el momento en el cual el creador va a utilizar para que caiga Saúl. Así que es bastante interesante cómo son los planes del creador sobre los hombres y no los planes de nosotros. A veces nosotros queremos actuar de una manera de inmediata y precisa y pueden salir mal, y es el momento del creador, cuando el creador te abre esa brecha y te abre la oportunidad y tú consulta al creador si es el momento o no de actuar. Muchas veces recibimos señales a través de nuestro entorno positivo, ¿no? Y sabemos cuándo es el momento, pero no es el momento todavía. No es el momento, y el creador envía esa desviación entre Saúl y David. Es bastante interesante. ¿Algún aporte más adicional de esta dinámica? Bueno, pues si no, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.